noches, y a todos. Con Laura les damos la bienvenida a la séptima versión de los diálogos sobre la voz. Estamos muy contentas de que todos ustedes estén aquí hoy día y por supuesto contar con la presencia de nuestra destacada investigadora mexicana Ana Lidia Domínguez. La semana pasada tuvimos un encuentro súper fructífero y súper interesante con Amanda Weidman, quien a partir de la idea del playback en el canto del sur de la India nos puso en circulación ideas sobre lo vocal y la transposición de los cuerpos y como primer marco, ¿no? Como hay mucho más para profundizar. Como les contaba, estamos muy contentos de que nos acompañen hoy día acá. Esta es nuestra séptima versión, segunda vez que lo hacemos virtual por tipo pandemia. Desde el año pasado que estamos asociados con el proyecto de Laura, Más que Gritos y Susurros, en quien se asoció a nuestra institución, el Núcleo de Investigación Vocal, para generar esta instancia de conferencia. Pues bien, el día de hoy estará con nosotros, o sea, ya está presente acá Ana Lidia, a quien voy a introducir. Ana Lidia Domínguez es doctora en antropología y coordinadora de la maestría en comunicación y cambio social de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Coordina también la red de estudios sobre el sonido y la escucha en México. Es autora del libro La sonoridad de la cultura, Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, uno de los trabajos pioneros sobre estudios sonoros en México. Ha publicado e impartido conferencias nacionales e internacionales sobre antropología del sonido, ruido y cultura urbana, sociología de los sentidos e historia de las sensibilidades. Su investigación más reciente, en proceso de publicación, se titula Una historia cultural del grito, ensayos sobre la energética de las pasiones y las tecnologías de la voz alta. Pues bien, Laura, ¿tú quieres decir algo antes de comenzar? ¿No? Bien, entonces, simplemente como para establecer un pequeño marco de entendimiento en este tipo de casos, pueden ir escribiendo sus preguntas al chat, a las cuales nosotros vamos a ir recogiendo y Ana Lidia va a exponer su conferencia y luego tendremos una sesión de preguntas-respuestas donde pretendemos establecer diálogos. Así que eso, que disfruten y eso, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos. Eso, así que Ana Lidia, ahora yo te voy a hacer anfitriona para que puedas... Ya soy anfitriona, me dice eso. Ok, pues muy buenas tardes, noches a todos los asistentes. Agradezco infinitamente a Luis y a Laura la invitación. Cuando me hicieron la invitación por primera vez, me causaba mucha ilusión poder ir a Chile, pero creo que todavía no nos podemos mover de donde estamos. Entonces, bueno, también se agradece que exista esta posibilidad y que a pesar de estas condiciones se pueda dar continuidad al tipo de proyectos que coordinan Luis y Laura. Mi ponencia, conferencia, presentación se titula La institución social de la voz y algo sobre la socioantropología de la vocalidad, que ya no me acuerdo qué dice. Desde ese tiempo he tomado como una especie de vocación pedagógica el tratar de definir cuál es la característica o qué es lo que caracteriza a los fenómenos socioantropológicos, más específicamente a los fenómenos sociales, ¿no? Que uno dice eso es social, ¿no? Pero ¿en qué consiste lo social? Entonces, muchas de mis últimas presentaciones se tratan precisamente de eso, de brindar una serie de ejes para poder hacer una lectura o una interpretación social de diversos fenómenos, ¿no? Y este es precisamente el caso que nos convoca la tarde de hoy, que es el fenómeno de la voz, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿qué de social hay en los fenómenos vocales? La respuesta obvia, ¿no?, es que todo o mucho, ¿no? Y sin embargo,
un elemento permanente y característico en muchos estudios, ¿no? Estudios de corte social, es la ausencia de la voz. ¿Por qué si la voz es uno de los principales elementos vinculatorios, elementos a través de los cuales se articula la socialidad, no aparece, ¿no? Es decir, no aparece en diversas teorías sociales, teorías que tratan de la interacción, no aparece en trabajos sobre la gestualidad, por ejemplo, que privilegian el estudio del rostro, de la mirada, de las manos, pero escasamente hacen mención o siquiera intuyen la posibilidad del gesto vocal, o diversos tratados que tratan acerca, perdón, de las energías primordiales, ¿no? Que se remiten al agua, al fuego, a la tierra, al magnetismo, a Dios, al bien y al mal, pero nunca se piensa en la voz como un fenómeno de esta naturaleza, como un fenómeno energético. Detrás de esta sordera, le llamo yo, o sea, es decir, de esta ausencia de la voz en las teorías y en los textos, pareciera existir una suerte de resistencia epistemológica a pensar en la voz más allá de los fenómenos del lenguaje. Se suele olvidar que primero fue el grito y no la palabra, que con la voz, además de hablar, también se gruñe, se balbucea, se resopla, se tose y se carraspea. Se olvida que la voz es más nuestra que nuestro propio nombre y que a través de ella nos reconocemos y que es por su intermediación que se tejen las vidas comunes y se cuentan la historia de los pueblos. Justamente esto es lo que hace que Paul Sumter, un historiador de la literatura medieval, califique de negligencia al desdén con el que la voz ha sido tratada en la historia, ¿no? Él critica esta noción de oralidad que no ha logrado deslindar al lenguaje de la escritura, ¿no? Sin reparar, dice, en la capacidad de la voz para producir la fonía y organizar la sustancia. Y es por esto que Sumter propone, alterno al concepto de oralidad, el concepto de vocalidad. Él es quien lo acuña y lo trabaja a lo largo de sus textos para designar un enfoque abocado al estudio de la voz como fenómeno psíquico, físico y sociocultural. Uno de los obstáculos, o más bien otro de los obstáculos epistemológicos para el abordaje de la voz es precisamente su estatus corporal. La voz es el único miembro no orgánico de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, se trata de una extensión natural del individuo, si bien nosotros la producimos, ¿no? En cuanto abrimos la boca y la soltamos, ¿no? Esa voz, ese algo, se escapa de nosotros. Entonces, es parte del cuerpo, pero no está atado a ella, ¿no? Pensar la voz entonces como un objeto de estudio implica en primera instancia descentrarse de la visión, es decir, del pensamiento ocular centrista, ¿no? Para poder empezar otro tipo de fenómenos que no se pueden ver, que no se pueden tal vez manipular, ¿no? Y que sin embargo son fenómenos vitales que sostienen un montón de procesos de carácter social, ¿no? La voz en este sentido, aunque invisible, es portadora de significado y es articuladora de relaciones sociales. Es decir, podríamos decir que se trata de un lazo invisible. Y creo que precisamente esto es lo que nos convoca en esta conferencia, ¿no? Titulada Voces en Comunidad, ¿no? Es decir, el poder vinculante de la voz. ¿En dónde reside ese poder? Un texto bueno, es decir, que yo me aproximé al estudio de la voz a partir precisamente de mi investigación sobre el grito, ¿no? Y una de los autores cuyo trabajo mayor luz me dio en esta investigación es Michel Poissat. Él o fue, murió en los años 80, un psicoanalista y minucioso estudioso investigador de la voz. Y una de las cosas que uno de los temas recurrentes para Poissat en sus investigaciones es el aullido del lobo, ¿no?
él se dedica a investigar en varios trabajos de dónde proviene lo que denomina una sensación ambivalente entre horror y fascinación que despierta el aullido del lobo. Y entonces se dedica a caracterizar dos fenómenos que aparecen en su trabajo como esta dualidad le chien y le loup, es decir, el perro y el lobo, ¿no? Una de sus preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre el ladrido del perro y el aullido del lobo? Entonces dice, el aullido del lobo es una voz salvaje, una voz descarnada que tiene una cierta nota de dolor, y dice, posee el misterio profundo de las edades primeras de la humanidad. La voz del perro, ¿no? En contrapartida, dice, es una voz domesticada. Y esta idea de la voz domesticada es la que me ha hecho pensar, ¿no?, acerca de todas las investiduras, ¿no?, todos estos sentidos sociales que revisten de significado a la voz. La semana pasada, Amanda Bateman, en su trabajo, en su exposición, que parte de una publicación suya acerca del playback en la India, hizo una revisión súper interesante acerca de la transformación de los valores estéticos, particularmente de la voz femenina en distintas épocas. Y entonces ella explica un fenómeno al que le llama indexicalidad y que define como la capacidad de diversas formas expresivas de portar significado social. Estas investiduras, esta domesticación de la voz, tratan precisamente de este significado social que porta este elemento invisible. Pero además de esta posibilidad de portar significado social, y es algo que me quedé con ganas de platicar con ella, se encuentra, ¿no?, el asunto de la escucha, ¿no? Es decir, si las voces poseen ciertos sentidos, si las voces se interpretan de determinada manera en determinados contextos, es justamente porque obedecen a ciertas voces, a ciertas sensibilidades colectivas que significan la voz, ¿no? Entonces, no debemos articular, olvidar, perdón, de articular estas dos dimensiones. Si queremos hacer un estudio sobre la vocalidad, tenemos que aproximarnos también a un estudio sobre la escucha, ¿no? Porque finalmente, decía Amanda Bateman, ¿en dónde reside el significado de la voz si no es en el sonido mismo, ¿no? Entonces, es necesario articular estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de los regímenes vocales y de los regímenes orales, para entender cómo a lo largo de la historia en distintos contextos las voces significan algo y son portadoras de significado. Una de las primeras cosas en donde notamos este significado o condensado por la voz es en su rasgo de atributo caracteriológico, es decir, en la posibilidad de reconocer las voces, ¿no?, de reconocer a las personalidades a través de su voz. Peter Ostwald utiliza un concepto que me gusta mucho, ¿no? Hablaba del cordón umbilical acústico para referirse a esa relación, ¿no?, que opera entre madre e hijo, ¿no?, a partir del reconocimiento entre la voz y la escucha de uno y otro. Y es un tipo de relación, un tipo de reconocimiento que no pasa por el lenguaje, es decir, que no pasa, o por lo menos en primera instancia, por el fondo, por el contenido de la voz, sino por la forma, ¿no? Y yo creo que este tipo de relación es una relación que construimos y que cargamos, aunque no pensemos en ella, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay voces que nos reconfortan, ¿no? Hay voces que nos hacen sentir de determinada manera, hay voces que provocan una afinidad, una empatía, hay voces que nos dan miedo, que rechazamos. Entonces, y en este vínculo, este cordón umbilical, no solo opera en esta relación madre-hijo, sino opera en distintas dimensiones de nuestras relaciones. Por ejemplo, Jacques Lacan
tiene un lugar privilegiado para la voz en sus teorías y justamente apela a esto que llama a algo semejante a lo de Oswald, la pulsión invocante, ¿no? Esta relación entre el llamado y la respuesta, ¿no? Esta relación que surge cuando uno levanta la voz y cuando alguien más lo escucha, antes siquiera de poder descifrar un mensaje. Este mismo fenómeno del reconocimiento es el que está detrás de las identidades sociales. Es decir, que la voz, y nuevamente la voz más allá del contenido, nos permite crear una serie de categorías sociales simplemente por los modos de hablar, ¿no? Y que estas categorías sociales nos remiten a adscripciones colectivas que no solo forjan fenómenos de identidad, sino también estereotipos vocales, ¿no? Y estereotipos vocales inscritos en el imaginario. Voy a compartirles el fragmento de una película. Acá está, esperen. Ya la pueden ver, todavía no la pongo porque les voy a explicar qué es, pero ya aparece en su pantalla, ¿cierto? Ok. Esta película, dirigida por Anthony Asquith y Leslie Howard desde 1939 y está basada en esta pieza teatral de Bernard Shaw que se llama Pigmalión. Y eso que les acabo de decir de estos procesos de identificación vocal es el argumento, ¿no? del libro de Bernard Shaw, ¿no? Así empieza la película. Se trata de un par de lingüistas, tal vez haya algunos aquí, un par de lingüistas muy famosos en el mundo, que encuentran en la calle a una vendedora de violetas, que es esta chica que tenemos acá. Y la película se trata de una apuesta que hacen los lingüistas de poder transformar, ¿no? el modo de vida y el estatus social de esta vendedora de violetas al modificar su manera de hablar, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta primera escena es a la vendedora de violetas, a uno de los lingüistas que tiene un oído maravilloso y que puede determinar de oído la procedencia y la historia geográfica y biográfica de la gente. Entonces les comparto, son unos 4 minutos y después volvemos. What do you want to take down what I said for? You'll just show me what you wrote. How do I know if you took me down right? What? What's that? That ain't proper writing. I can't read that. Cheer up, kitten, and buy a flare off a poor girl. Oh, it's because I called him Captain. Oh, why not? Oh, but I meant no harm. Oh, sir. Oh, don't let him charge me. Oh, you don't know what it means to me. They'll take away my character and they'll drive me on the streets for speaking a gentleman. Charge? I make no charge. Really, sir, you needn't start protecting me from molestation until I ask you. Anyone can see the girl meant no harm. Of course they do. Mind your own business. Taking down people's words. I never said a word to him. What harm did she do? Don't be ridiculous. Who's hurting you, you silly girl? What do you take me for? It's all right. He ain't a copper. He's a gentleman. Look at his boots. Gentlemen, he's a blooming busybody, that's what he is. Right. And how are all your people down in Chelsea? And how do you come to be so far east? You were born in Liston Grove. Oh, well, what harm was in my leaving Liston Grove? It wasn't fit for a pig to live in, and I had to pay 4 and 6 a week. Live where you like, but for heaven's sake, stop making that noise. Come, no one's going to harm you. You've a perfect right to live where you please. Park Lane, for instance. I'm a good girl, I am. Here, do you know where I come from? Hoxton. Well, who said I didn't? Blimey, you know everything, you do. Where's your warrant? Yes. Creatures like that, don't you? Get him time to take liberties with a gentleman. Yes, tell him where he comes from if you want to go fortune telling. Go on. Yes, go on, tell him. All right. Cheltenham, Harrow, Cambridge, India. Right.
He's no gentleman, he ain't to interfere with a poor girl. What on earth can Freddie be doing? I shall get pneumonia if I stay in this draft any longer. Earl's Court. Will you please keep your impertinent remarks to yourself? Did I say that out loud? I'm so sorry. Your mother's Epsom, unmistakably. Oh, how very curious. You know, I was brought up in Large Lady Park near Epsom. That's a devil of a name, isn't it? Oh, excuse me. Are you looking for a cab? Don't you dare to speak to me. Oh, please, Clara. Yes, we should be so grateful to you if you could find us a cab. I don't know whether you've noticed it, but it stopped raining. Oh, so it has. Clara, we'll walk to a bus. A cab. Oh, I can tell where you come from. Can you? Annual Insane Asylum. Hanwell Insane. Oh, thank you, teacher. Oh. May I ask, sir, do you do this for a living in a music hall? Well, I have thought of doing so. Perhaps I shall someday. Then how on earth do you do it? Simply phonetics, the science of speech. That's my profession. Is it? Yes, it's also my hobby. You see, you can spot a Yorkshireman or an Irishman by his brogue. But I can place any man within 6 miles. I can place him within 2 miles in London. Sometimes, as in the case of this girl, within 2 streets. Let him mind his own business and leave a poor girl to mind her own business. Woman, cease this detestable boo-hooing instantly. I've a right to be here if I like, same as you. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere. Oh, Remember that you're a human being with a soul and the divine gift of articulate speech, and that your language is the language of Milton, Shakespeare, and the Bible. Don't sit there crooning like a bilious pigeon. Ow! Ow! Heavens, what a sound. You see this creature with her curbstone English? The English that will keep her in the gutter for the rest of her days? Well, sir, in 3 months I could pass her off as a duchess at an ambassador's reception. No. Yes, I could even get her a job as a lady's maid or a shop assistant, which requires better English. You mean you could make me? Yes, you squashed cabbage leaf. You disgrace to the noble architecture of these columns. You incarnate insult to the English language. Ok, ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Ok, solo un fragmento que me pareció bien interesante. Si quieren les comparto, aunque es muy fácil encontrar la película completa y por supuesto el libro es todavía más interesante. Pero esta búsqueda, ¿no?, que hay de lo que se oculta, como si se ocultara detrás de la voz, de qué está hecha la voz, ¿no? Y cuál es la relación de la voz con ese ser, con ese sujeto social, en este caso, de la cual emana, ¿no? Esta relación entre la voz y la personalidad ha sido abundantemente abordada por la psicología, el psicoanálisis, la ortofonía, justamente con la intención de encontrar en dónde está esta correspondencia. Hay un texto de un estudioso también de la voz, que es Paul Moses, que hace uno de los esfuerzos más completos que aparece en este libro, que se llama La voz de la neurosis, ¿no? Y lo que hace Moses es un estudio de las voces patológicas, estableciendo una relación entre las alteraciones vocales y la personalidad neurótica. Y entonces él dice que, atendiendo a este método, el método de las 5 R's, regularidad, respiración, rango, registro, resonancia, ritmo, además de todos estos parámetros extralingüísticos como la melodía, intensidad, velocidad, altura, acento, énfasis, silencios, pausas, melismas, manierismos y la carga emotiva, es posible determinar la personalidad de una persona con la misma confiabilidad que una prueba Rorschach. Entonces, bueno, el libro es complejo y es abundante en este método, que tiene precisamente la intención de velar, ¿no?, de entender qué hay detrás de estas personalidades.
Y algo bien interesante en esta búsqueda, ¿no?, por relacionar las identidades con la voz es esta última particularidad que parece que es precisamente la que atrofia todo intento, ¿no?, por develar este contenido de la voz, que es precisamente la carga emotiva, ¿no? Una de las cosas que más ha interesado, ¿no?, los estudios sobre la voz, así los estudios relacionados con la voz, es justamente esta carga afectiva que llevan las voces, ¿no? Es decir, cómo la voz está teñida de ciertos tonos afectivos, ¿no?, que nos permiten ir más allá de lo que se ve, más allá del simple rostro, más allá de la gestualidad, ¿no? Es decir, la voz tiene toda esta potencia para hacer saber, ¿no?, al interlocutor, para hacer saber a los demás si estamos enojados, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos diciendo una mentira o estamos hablando con sinceridad. Y este conocimiento de la relación entre la voz y los afectos es precisamente lo que permite manipularlos, ¿no? Lo cual nos llevaría a pensar en una semiótica y en una retórica vocal, ¿no? Pensar, por ejemplo, por qué utilizamos voz de niño cuando estamos enamorados, estamos con nuestra pareja, ¿no? O por qué cuando queremos parecer más serios, seamos hombres o mujeres, entonces hacemos la voz más grave, ¿no? Entonces, todas estas formas de manipulación vocal están estrechamente relacionadas con la carga emotiva que tiene la voz, ¿no? Ahora, esta carga emotiva que pasa por procesos de modulación vocal, no solo se manipula voluntariamente en este sentido, ¿no? Es decir, de tratar de traducir una parte de nuestra personalidad a través de la voz, sino que también hay procesos de modelación vocal que se tratan de controles pedagógicos, es decir, que no son expresamente conducidos por nosotros, sino por muchas instituciones, lo que podemos llamar regímenes o instituciones vocales, ¿no? Pensemos simplemente en que uno de los primeros esfuerzos pedagógicos que que ponen los padres sobre la educación de los hijos tiene que ver precisamente con el aprender a gobernar las emociones, ¿no?, encaminadas a hablar, ¿no? Es decir, hay una serie de contenciones afectivas que nos enseñan a reprimir el llanto, a reprimir el grito, a reprimir la risa, ¿no? Y no solo a reprimirlas en el sentido de no hacerlas, sino reprimirlas en el sentido de encontrar los momentos adecuados para utilizar estas expresiones vocales. De manera tal que de manera tal no, más bien se piensa, o todos estos esfuerzos pedagógicos se sustentan en el hecho de que para poder alcanzar el habla, ¿no?, que es, digamos, el atributo por antonomasia del ser humano, para poder alcanzar el habla, es necesario gobernar las emociones, ¿no? Y justamente estos procesos de contención vocal que operan a muy temprana edad son fenómenos que han ocupado, ¿no?, a muchos estudiosos o propositores de las terapias vocales o los terapistas del grito, ¿no? Arthur Janov, Daniel Kasrien, Arthur Lowen, Alfred Bolson, ¿no?, han investigado, ¿no?, o se han ocupado por investigar cuáles son esos procesos de contención que operan distintas instituciones, comenzando por la familia, después por la escuela y por varias instituciones que se encargan de nuestra educación, que precisamente nos enseñan a contener nuestras emociones para que éstas no se trasluzcan a través de la voz o para que se traduzcan a través de la voz de una manera intencionada, ¿no?
Todos estos procesos de institucionalización de la voz son en realidad procesos de gestión de la energía vocal, ¿no? Cuando se nos enseña a moderar nuestras emociones a través de la voz, en realidad se nos está enseñando a administrar esta energía, ¿no? Toda esta carga energética que hay detrás de la voz. Una de las cosas que es muy interesante seguir a lo largo de la historia de las vocalidades es precisamente son estos procesos pedagógicos, ¿no? De pedagogía vocal que aparecen como esfuerzos educativos, religiosos, estéticos y políticos, como sea que cada sociedad entiende en su contexto, ¿no? Y que son proyectos pedagógicos, ¿no? En defensa de las artes del buen decir, ¿no? O del buen hablar o del buen cantar, ¿no? Hay siempre una procuración, ¿no? De hacer la voz a la forma, ¿no? de los usos de una sociedad, pero también a la forma de la soportabilidad de las voces. Hay voces que no queremos escuchar, hay voces que nos resultan incómodas o molestas, ¿no? Y entonces estas directrices que trazan estos procesos de institucionalización, y de aquí el nombre de la ponencia de la institución social de la voz, es decir, de todos las presiones ejercidas por los contextos sociales sobre el uso de nuestra vocalidad, pasan desde determinar cuáles son los sonidos propios e impropios, ¿no? Por ejemplo, está bien o está mal dentro del marco de un determinado contexto eructar o sorber la comida, ¿no? O sea, son cosas que determinan estos regímenes institucionales, ¿no? Hasta determinar quién puede hablar, dónde y en qué momento, ¿no? O quién puede levantar la voz y a quién puede levantarle la voz, ¿no? Quién no tiene derecho a hablar y quién puede ser silenciado, hasta determinar qué voz importa o merece ser escuchada. Una de las, si nos interesa indagar por ese medio, a lo largo de la historia y en distintos ámbitos se han escrito muchos manuales, ¿no? Que tienen un lugar para estas delimitaciones vocales, ¿no? Hay manuales en el ejército, hay manuales escolares, ¿no? Incluso manuales de la vida doméstica, y ahí yo hice una travesía bien interesante a través de manuales de buena conducta en distintos lugares y en distintos momentos históricos, que nos dejan ver todo este tipo de directrices y que establecen una relación con la sociedad, precisamente con la sociedad o con los ideales de una época y una sociedad que recaen en los modos de utilizar la voz, ¿no? Este asunto de los procesos de institucionalización entonces nos remite a un aspecto fundamental, creo yo, en los estudios de la voz, que tiene que ver con el poder, ¿no? Esto de quién puede y quién no puede, finalmente nos remiten a distintos mecanismos de controles de la voz y sobre la voz y a través de la voz. Al respecto de este asunto, hay también cuestiones, creo yo, transhistóricas, es decir, cuestiones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, como lo son los atributos, ¿no? Reconocidos en distintos contextos, y la verdad es asombroso cómo se repiten estos atributos vertidos sobre la voz masculina y sobre la voz femenina, ¿no? Si nosotros revisamos, les digo, la historia la valoración de estas voces, nos encontramos que sobre la voz masculina hay toda una serie de atributos relacionados con la autoridad,
con el gobierno, con la vida pública, con la disciplina, ¿no? Es la voz masculina, la voz que impone, es la voz de mando. Hay una... un episodio interesante en la historia que tiene que ver con Margaret Thatcher, ¿no? Esta ex primer ministra británica, que fue convencida por uno de sus asesores o por su equipo de asesores, ¿no? Para entrenar su voz, ¿no? Decían que su voz estridente y aguda le podría costar votos en las elecciones de 1979, y entonces Margaret Thatcher fue entrenada, ¿no? Para hablar en un tono más bajo, ¿no? Entonces, aquí aparece claramente, ¿no? Si uno quiere tener una voz de autoridad, una voz que convence, una voz seria, ¿no? Entonces esa voz no es que todas las voces masculinas sean graves, ni todas las femeninas sean agudas, pero digamos como un estereotipo vocal, ¿no? Por su parte, la voz femenina también ha sido objeto de muchas atribuciones, desgraciadamente muchas de ellas en tono de descalificación. Y aquí hay una anécdota que es bien interesante, ¿no? Y que es bien interesante porque es el tipo de descalificaciones de la voz femenina que podemos leer hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con el caso de una abogada, ¿no? Es Kaya Afrania, llamada o también conocida como la desvergonzada. Ella fue una abogada que litigó en el siglo I antes de Cristo en Roma, y gracias a la cual se establece una prohibición para litigar, para que las mujeres litiguen. Entonces está este fragmento de Valerio Máximo que dice: Afrania, la mujer del senador Licinio Buco, inclinada a instaurar pleitos, presentaba siempre demandas por sí misma ante el prétor, no porque le faltasen abogados, sino porque su falta de pudor era más fuerte que todo. Así, molestando sin interrupción con inusitados ladridos en el foro de las autoridades judiciales, terminó por constituir el ejemplo más conocido de intriga femenina, hasta el punto de que a las mujeres de costumbres degradadas se les daba el apelativo de Kaya Afrania. En efecto, de semejante monstruo es mejor transmitir a la posteridad el recuerdo del momento de su muerte que el de su nacimiento. Y no solo es esta denostación, ¿no? de Kaya Afrania, sino este episodio histórico está montada en el uso de la voz y en los atributos de la voz femenina. Entonces me parece súper interesante porque cuando hablo de fenómenos transhistóricos, me refiero a fenómenos que se repiten a lo largo de la historia en distintos contextos, ¿no? Entonces, cosas semejantes encontramos antes de Kaya Afrania y después de Kaya Afrania y aún hoy en día. Entonces, estas tendencias, por ejemplo, aparecen estas tendencias sobre la voz femenina aparecen justamente en el imaginario de la histérica y todas sus encarnaciones, la bruja, la loca, la hechicera, ¿no? Que justamente forman parte de lo que se conoce como el catálogo de las voces abyectas. Es decir, voces que no queremos escuchar, voces que llegan al límite de la soportabilidad, ¿no? Y que justamente por eso hacen importante pensar en la manera en que la escucha está culturalmente estructurada, porque si no hay un modo de escuchar que nos haga interpretar las voces de esta manera, pues entonces no podemos explicar de dónde provienen estos atributos. Y esto de las voces abyectas, bueno, en realidad podemos pensar en este caso de Kaya Afrania, pero hay algo en las voces, hay algo en ciertas voces que tiene la capacidad de herir nuestro pudor. O sea, simplemente pensemos
en cómo hay una tendencia a apaciguar el llanto de los demás. Cuando alguien comienza a llorar o alguien comienza a gritar porque tiene un gran sufrimiento o está desolado, qué sé yo, nuestra tendencia es a tratar o sea, sí de calmarlo, pero sobre todo de apaciguarlo, ¿no? La historia de la medicina, o uno de los episodios más interesantes de la historia de la anestesia, ¿no? Apunta precisamente al hecho de que una de las de los móviles, ¿no?, que lleva a la búsqueda de la anestesia tiene que ver justamente con el evitar a los médicos, ¿no?, el enfrentarse al grito de los sufrimientos de sus pacientes, ¿no? Entonces, al inventar la anestesia y apaciguar las pasiones que se desbordan a través de la voz, también libera a los otros, libera a los escuchas de tener que soportar esas voces que, como les digo, tienen la capacidad o la posibilidad de herir al pudor, ¿no? Y uno de los ejemplos más, a mí, que me parece más fascinante sobre este catálogo de voces abyectas, ¿no?, que trasciende los contextos, es esta pieza radiofónica que escribe, produce y actúa Antonin Artaud en 1947, que se llama Para terminar con el juicio de Dios, ¿no? O sea, ese es un desfile de voces abyectas, muchas de las cuales son ejecutadas por Artaud. Entonces, bueno, esta pieza radiofónica la pueden escuchar en YouTube, hay una versión con los subtítulos en español, pero más allá de leer lo que dice, es lo que nos hacen sentir esas voces que son poco comunes o poco normales, ¿no? Que apelan a esto a este misterio de la voz del lobo del que nos hablaba Michel Poissart. Y ya para terminar, así como hay muchos controles sobre incluso fenómenos de sumisión que se elaboran a partir de la voz, también la voz tiene un poder subversivo, ¿no? Ya el simple hecho, ¿no?, de romper el silencio para decir lo que sea, ¿no?, es una forma de desafío al poder, es una forma de desafío a la autoridad, ¿no? Y es una manera de romper con el poder instituido sobre la voz, que a final de cuentas es un poder instituido sobre el cuerpo, ¿no? Alzar la voz para decir lo que sea es entonces una primera forma de rechazo, un rechazo primordial que es no sé si analizado, pero sobre el cual reflexiona Albert Camus, ¿no?, en su ensayo sobre el hombre rebelde, que trata del no, de qué significa decir no, de simplemente decir no como una manera de romper las ataduras. Y bueno, para eso termino con justo una cita de mi libro sobre el grito que tiene que ver con este poder subversivo de la voz, ¿no? Y dice, en este sentido, habría que considerar que si existen los sin voz, es porque hay quienes no quieren escuchar, y que si la justicia se pide a gritos y las causas exigen que su voz sea reconocida, es precisamente porque ser audibles nos confiere una forma de existencia social, lo cual nos remite, termina la cita, y lo cual nos remite al tema que convoca estas conferencias, que es las voces en comunidad. Y con esto terminaría yo mi presentación. Y le devuelvo los privilegios de anfitrión a Luis. Ay, sí. Muchas gracias, Ana Lidia. Aplausos virtuales para ti. Gracias. Muchas gracias. Súper interesante, súper interesante. Aparecen un montón de preguntas y ideas para dialogar también con lo que tú vas poniendo, ¿no? Como vas poniendo ciertos temas, o sea, esta idea como de una historia de la vocalidad y de cómo ir rompiendo estos cánones que
la vocalidad va imponiendo, ¿no? Como en todo tipo de performance, ¿no? Como, o sea, ya en el actuar del humano, ¿verdad? Como está normado, pareciera ser que estuviese normado por algo que va más allá de él, que es el fenómeno de lo vocal, ¿no? Y algo que pasa muchas veces sin darnos cuenta, puesto por la cualidad de ubicua de la voz. Pero, en fin, para que podamos dialogar, la idea es que si alguien tiene preguntas, vamos haciéndolas. La idea es como generar un diálogo con Ana Lidia. No sé si alguien tiene una pregunta ahora o parto yo preguntándote algo. Bien, mientras van pensando sus preguntas, las podemos ir recogiendo en el chat. Dale, Cata, después de yo, ahí te doy la palabra. Estaba pensando mientras tú hablabas, como es imposible no relacionarlo, ¿verdad? Como al área de cada uno, ¿no? Como en la idea de, o sea, yo lo veo desde la perspectiva de los estudios teatrales, como esta idea de como la historia de las vocalidades va normando o va dictando qué tipo de teatro, cómo se debiese, como decir, cómo debiese aparecer el teatro frente a nuestros oídos, ¿no? Cómo debiese escucharse el teatro. ¿Mm? Y es súper interesante, puesto que también la historia de las vocalidades es una historia de la escucha, sobre todo en la idea de la teatrología. Y es interesante atenderlo desde ese lugar, puesto que esta historia de la escucha o esta historia de las vocalidades nos va, pareciera ser que fuese de la mano de un eje ocular centrista, ¿no? De lo que yo tengo que ver tiene que estar en concordancia con lo que estoy escuchando, ¿no? Como hay una norma que está estableciendo aquello. Y recuerdo, se me viene ahora el ejemplo de una obra que, de una tragedia griega, no recuerdo bien el director ni la actriz, que fue muy famosa en la época de los 90, puesto que la actriz que interpretaba a Electra no daba con el casting vocal de Electra, ¿no? Y cuando van a Grecia a presentar esta obra, el teatro, cuando se acaba la obra, queda en silencio. Y la gente empieza a decir como, bueno, ¿por qué estás interpretando a Electra si tú no tienes la voz de Electra? Y lo que hace el director, ¿no? Como intencionalmente, es que obliga, o sea, no obliga, bueno, pone en la actriz la idea de que su voz tiene que arrastrar esta vocalidad subterránea, que no es una vocalidad dictada por los cánones socioculturales, sino que es una vocalidad que está dictada por los cánones de sufrimiento o del ser humano en sí mismo, ¿no? Entonces está apelando a una vocalidad que está dada vuelta. ¿Sí? Como no desde los marcos socioculturales, sino que desde los marcos que constituyen al ser humano, ¿no? Y que van también dictando una cualidad otra, que es esta idea que tú decías como de una voz que pareciera ser, que, o sea, que es nuestra, pero que igual, o sea, que proyecta al ser humano más allá de su capacidad corporal de ser. Y es súper interesante entender ese lugar, puesto que la voz en este caso no está performando el texto de la tragedia, sino que está performando a Electra en sí, como ser humano. Y pareciera ser que ese ser humano, o esa Electra ser humano, o mujer, hiciera ruido, aparece lo de lo abyecto, hace ruido en la idea de lo abyecto, ¿no? Como, no el ruido como, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Como el terror del ruido en esta historia de las vocalidades, puesto que alza la voz en el sentido como de alza al ser humano para poner al ser humano y no a la tragedia en sí misma como género dramático. En fin, pienso que es interesante también, o sea, lo pienso desde ese lugar, ¿no? Como que se puede establecer como distintas ramas que podemos seguir como abordando. Eso es un comentario lo que quería decir a partir de tu exposición. Bien, Catalina. Hola, gracias. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, muy interesante todo, Ana Lidia. Estoy conmovida por la presentación porque son temas muy interesantes también como desde la pedagogía, ¿no? Como quienes nos dedicamos un poco a enseñar o en escuelas de teatro o en diferentes contextos, de alguna manera esto llamado voz. Entonces, no sé si es una pregunta, reflexión, pero lo voy a elaborar nomás, que con respecto a todos estos modelos hegemónicos, ¿cierto? Como todo lo que tú hablaste con respecto a estos, como la hegemonía instaurada en ciertas vocalidades, en ciertos periodos, ¿verdad? Siempre me hago la pregunta como docente también, y es como una reflexión quizás nomás lo que estoy haciendo, es cómo están también instaladas dentro de las mismas pedagogías, dentro de las mismas prácticas pedagógicas, en nuestros quehaceres diarios, cotidianos, como qué es lo que oculta
oculta o cuáles son las normas ocultas en esos modelos pedagógicos que llevamos permanentemente a cabo, ¿no? Desde el teatro en mi caso, desde el canto en otro, desde no sé, desde las diferentes pedagogías en torno a la voz. Entonces eso quería como plantear, no sé qué piensas tú al respecto, porque en el fondo siempre vamos a estar enseñando o elaborando algo, ¿cierto? Como la enseñanza desde un modelo, ¿qué es lo que oculta? En el fondo esa es mi pregunta, como qué es lo que oculta y cómo lidiar con la hegemonía que a lo mejor ni siquiera sabemos que estamos perpetuando. No sé si me explico bien la verdad, pero en los modelos mismos que enseñamos hay entonces una norma. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo fugarse de eso? ¿Cómo agujerear esa norma? Eso me pregunto, como cómo no perpetuar entonces las hegemonías que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta que estamos perpetuando en la pedagogía. Eso. Muchas gracias, Catalina. Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles de subvertir, porque tú lo dijiste bien, o sea, están estas pedagogías, estas prácticas permean muchas pedagogías y la mayoría de las veces no pasan por lo consciente, sino por lo sensible, ¿no? Es decir, que uno podría manifestarse, ¿no?, contra estos cánones vocales en distintas dimensiones, pero la sensibilidad siempre está ejerciendo su fuerza, ¿no? Una cosa es que uno tenga la disposición y otra que uno escucha y diga, es que eso se oye mal, ¿no? Eso se oye mal, eso va en contra del canon o en contra de los buenos modales o en contra de todos estos regímenes vocales, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, sí, yo sí pienso que es necesario trabajar sobre esta diada, no dualidad, sino esta diada, ¿no? Que involucra al escucha, ¿no? Para nosotros poder tanto instituir prácticas vocales, ¿no?, como para romper con estos cánones, tenemos que trabajar sobre la escucha, ¿no? Tenemos que enfrentar eso que estamos oyendo, enfrentarlo en el peor de los casos, es decir, bueno, a ver, vamos a escucharlo, pero en el mejor de los casos eso implicaría dar lugar a otro tipo de expresiones vocales, ¿no? Es decir, enfrentarnos a eso, a lo que pasa un poco, ligándolo con lo que comentaba Luis, ¿no?, con esta proyección afectiva que ocurre a través de la voz, ¿no? Además, todo esto pasa por el asunto de las sensibilidades y no solo individuales, sino colectivas, ¿no? Que eso es todavía un peso mucho más fuerte, ¿no? Lo decía Amanda la semana pasada. ¿Por qué? ¿Cómo se va transformando la voz y cómo esa voz esa voz sobre la cual se van transformando los valores, ¿no? Como la voz de la mujer impura, ¿no? O la voz de la mujer pura. ¿En dónde está eso? ¿En dónde se construyen esos valores, ¿no? Y claro, estos son valores contextuales, ¿no?, pero que pasan a esa estructura mucho más arraigada que son los valores sensibles, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí hay una manera de decir o una manera de cantar o una manera de utilizar la voz, todas ellas adecuadas, es justamente porque hay un acuerdo no escrito, ¿no?, de que así es como se debe utilizar la voz en determinados momentos. Entonces, yo creo que, bueno, también una de las cosas que abordo en mi libro, que repito, está mucho más abocado a este fenómeno del grito, que justamente me interesó porque es el extremo, ¿no? El manejo, bueno, el extremo, el silencio es un lado, en el otro extremo encuentras al grito, ¿no? Es como para mí la manera de romper esas hegemonías vocales las encontré en el grito, ¿no?
hacer un lugar al grito, ¿no? En lugar de acallarlo, en lugar de esconderlo, ¿no? O sea, ensayemos ese grito de las entrañas, ¿no? Ese grito que nadie quiere escuchar, pero que todos morimos de ganas de dar, ¿no? Entonces, tal vez yéndose como a estos espacios buscar espacios de liberación vocal, ¿no? Para ensayar, en el caso de quienes trabajan con pedagogías, ensayar otras maneras de usar la voz. En el caso de quienes no trabajamos con pedagogías, también para conocer las posibilidades de nuestro cuerpo a través de la liberación vocal. Súper, estaba Javier, luego Laura. Javier, ¿estás por ahí? Aquí, hola, ¿me escucho? Hola Javier, sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Ana. Excelente siempre escucharte. Me gusta, me generan hartas ideas también, ¿no? Tenía un comentario y una pregunta bien específica, ¿no? El comentario se refiere un poco a esta relación, digamos, o esta concepción, digamos, semiótica de la voz que tú decías, una semiótica y una retórica de la voz, dijiste, ¿no? Pensando también en esta como discusión súper amplia y muy general, ¿no? Sobre emoción y afecto, ¿no? Que esta idea de la autonomía del afecto de Massumi, ¿no? A lo mejor pienso que desde ese lugar, en términos más o menos teóricos y amplios, ¿no? Habría una concepción de la voz como energía, ¿no? Efectivamente, como energía, como afecto, que quizás no está regulada, si entiendo bien la idea del grito, va por ese lugar, ¿no? Que a lo mejor no está regulada por dimensiones emocionales, o cómo lees esa situación, eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta mucho más precisa y específica tiene que ver con otra cosa. Yo me estaba encontrando en investigaciones con la idea de una de las crisis de regímenes sociales históricos. Yo soy historiador por lo demás, así que me interesa mucho esta lectura, ¿no? Que es lo que se llamó, como a finales del 19, comienzos del 20, una crisis de la conversación, o de las formas de conversación, ¿no? Muy instalado como en la lógica del salón, desde ese lugar, ¿no? No sé si también tienes algo al respecto, o encontraste alguna referencia respecto a esta crisis de un régimen particular de regulación de las voces, ¿no? La conversación, no sé cómo llamarla, ¿no? Regulada socialmente, ¿no? Esas dos cosas. Muchas gracias, Javier. Mira, les voy a compartir parte pero déjame ver ahora si lo encuentro ahora. Sobre esto de las emociones. Espérenme, es que estoy buscando un archivo, aquí está. Sobre esta retórica semiótica de la voz, me encontré un trabajo súper interesante. No sé si ya se los había presentado acá les comparto. Está. No. Presentación con diapositivas. Me encontré en mi trabajo del grito varios médicos, pero me voy a saltar porque no es. Varios médicos que hacen un intento, ¿no? por clasificar el grito. Este es un trabajo de Marc de Colombat de Lisser, un médico que se considera como el creador o quien propone la ciencia de la ortofonía, y él hace una clasificación de gritos, ¿no? De acuerdo con el tipo de dolor, ¿no? Porque él atiende muchos heridos, sobre todo heridos en los hospitales, y entonces dice que no todos gritan de la misma manera, ¿no? Que dependiendo la fuente del dolor, la manera en la que uno se haya lastimado, la sensación que tiene, se puede
hacer una notación, ¿no? Y entonces hace por ejemplo, así grita alguien que está quemado, que es el caso número 1. El caso 2, así grita alguien que ha sido herido con un cuchillo, un instrumento punzocortante, ¿no? Así grita, ¿no? Alguien que sufre de dolores pulsativos, o sea, de pulsiones. Este es el grito, ¿no? El vagido primal, ¿no? El grito del nacimiento, perdón, el vagido primal, y este es el grito de una madre que está dando a luz, ¿no? Entonces, bueno, se sorprenderían ustedes de saber los intentos que ha habido, ¿no? A lo largo de la historia, o sea, justamente por determinar cuál es la diferencia en términos acústicos, o sea, en términos objetivos, es lo que se ha tratado de fijar en términos objetivos, cómo podemos decir, en este caso del grito, ¿no? Porque tal vez hay otros parámetros para la voz, pero en el caso del grito, o sea, los intentos que ha habido por determinar, ¿no? Cuál es su constitución acústica y cómo esta constitución acústica refleja su contenido afectivo y emocional, ¿no? Entonces, bueno, más allá, porque esto luego lo muestro con músicos, entonces todo el mundo hace correcciones, más allá de que si así se escribe o no se escribe, es el enigma del contenido de la voz, ¿no? Y cómo descifrarlo. Perdón, ¿me puedes así repetir brevemente tu pregunta, la última? Porque cuando estabas haciendo me puse a buscar esto que me parece interesante. Sí, súper corto. Era sobre esta idea de que no sé si aparece con los mismos términos en otros contextos, pero al menos acá no se hablaba de la crisis de la conversación en la cultura de salones de finales del 19, principios del 20, ¿no? Que el salón como un régimen de regulación de las voces, si hay una crisis de eso, ¿cómo se experimentó? ¿No? No es algo que haya yo investigado directamente, así como crisis de la voz, pero, o crisis de la conversación, pero nuevamente en mi investigación sobre el grito me encontré varias propuestas sobre la crisis del lenguaje, ¿no? De decir que hay cosas que ya no se pueden arreglar hablando, ¿no? O sea, que uno habla y puede hablar y hablar y hablar para tratar de arreglar las cosas, pero que hay momentos en donde las palabras salen sobrando, ¿no? Entonces, bueno, si quieren les puedo compartir, ahí tengo bibliografía, ¿no? Pero hay quienes apuntan justamente a la crisis del lenguaje, así cuando uno ya no puede hablar, ¿no? O sea, cuando no hay nada más que decir, o sea, lo que queda es gritar, ¿no? También hay una crítica en ese orden, o sea, incluso por ejemplo, al lenguaje académico, ¿no? Dice, pero ¿cómo el lenguaje académico está supeditado a una serie de pedagogías, a una serie de formas, de formatos, ¿no? Dice, pero ¿cómo el lenguaje académico puede dar cuenta de elementos emergentes y de elementos subversivos, ¿no? O sea, como la necesidad de explorar otras maneras de decir, ¿no? Entonces, me parece que apelaría a algo semejante, no sé, finalmente es y yo termino mi libro con una crítica al lenguaje. También es un asunto un poco retórico, porque aquí estamos hablando, ¿verdad? No es que no crea que obvio, no crea que no sirva, creo que hay una sobrevaloración de la palabra, ¿no? Claro, sirve en determinados contextos, pero justo creo yo que hacia allá apunta Paul Sumter, ¿no? A la necesidad de prestar la atención a todas esas otras cosas que hacemos con la voz,
Y que justo porque no son lenguaje estructurado, entonces carecen de importancia, ¿no? O sea, uno puede revisar, yo he revisado como actas de la Inquisición, ¿no? Acá en la Nueva España. Entonces están las transcripciones entonces le apachurran las manos con una prensa y el juzgado, el inculpado grita. ¿Cómo grita? ¿No? O sea, grita, llora, se queja, ¿no? Entre se queja y grita hay una serie de gradaciones de dolor, ¿no? De las cuales no dan cuenta los textos. Entonces, creo que un poco más bien la crítica no va a que ya no tenemos que hablar, ¿no? Sino a que el hablar no lo es todo, ¿no? O sea, hay otras maneras, podemos volver a la pregunta anterior, explorar otras maneras de comunicación, otras potencialidades de la voz, ¿no? Laura, y luego hay una pregunta en el chat de Juan Bautista. Ya, gracias Ana Lidia, estuvo muy muy interesante. Voy a tratar de hacerlo breve porque aquí hay ruido en la casa. Me interesó y me parece desafiante esta perspectiva transhistórica que propones. Por ejemplo, la posibilidad de identificar distintos eventos y fuentes que nos den cuenta de situaciones en las cuales la voz está efectivamente regulada o reglamentada, y que podamos encontrar atributos similares entre un contexto y otro, es fascinante, y al mismo tiempo nos presenta el desafío de articularlo con una historia de la escucha que necesariamente pone en tela de juicio esta posibilidad transhistórica, ¿no? Pensando que la escucha necesariamente va cambiando, ¿no? Por decirlo de una manera muy burda. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a ese dilema? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí se entiende. Justo por eso yo no investigué otra cosa que fue el grito. Es un extremo. Y el grito sí, justo por extremo, permite observar esos fenómenos transhistóricos que también aplican a la escucha. Es decir, quien escucha un grito desgarrado en la guerra, pensando, ¿no? O sea, cuántos, bueno, eso se trata el trabajo de Wolfson, ¿no? O sea, de sus traumas, de la escucha, de los gritos de sus compañeros heridos en la guerra. Uno puede ser, es lo que yo pienso, y mira que soy antropóloga y es casi como pecado hablar de eso, ¿no? Pero yo sí creo que esas voces extremas, ¿no? Cruzan, o sea, atraviesan todos los contextos. O sea, aunque no entiendas qué está diciendo, que seas chino, chileno, chilango, te va a tocar esa voz, ¿no? Es decir, que hay, tanto para la voz como para la escucha, obedecen en ciertos aspectos a un estatus corporal, incluso la escucha. Hay una escucha que no pasa por la oreja y que no descifra como lenguaje, ¿no? Las cosas que escucha, así cuando uno rasguña un pizarrón, no sé cuál es, pizarra, pero ya saben, pasa por la piel, ¿no? Creo que hay voces así extremas, ¿no? que apelan a la humanidad. No sé, no quiero hablar de universales, pero sí de la humanidad que todos compartimos, ¿no? Entonces, por eso me fijé en este caso específico del grito, ¿no? O sea, si uno, pienso, si uno está durmiendo tranquilamente, en una calma profunda, un silencio, el silencio profundo de la noche, que uno escucha un llamado, un grito, ¿no? Que nos saca del sueño, a todos nos va a exaltar, ¿no? Y a lo mejor es un grito de un mariachi que está llevando serenata, y a lo mejor es un grito de alguien que está en peligro, ¿no? En primera instancia,
ese grito, esa voz potente, enérgica, en esas condiciones ambientales, nos apela de la misma manera. Entonces, a eso me refiero yo con la posibilidad de, o sea, no solo me refiero, sino que lo encontré, ¿no? O sea, me encontré estos elementos transhistóricos como los atributos vertidos sobre la voz femenina, o sea, no saben por dónde anduve y me encontré el mismo tipo de insultos una y otra y otra y otra vez, ¿no? Pero hay muchas cosas que podemos leer de esa manera. Bueno, no sé si muchas, pero varios ejemplos que podría dar, que sí permiten hacer una lectura transhistórica y por eso, o sea, por eso yo también apelo mucho al estatus corporal de la voz, ¿no? Y por eso no hablo tanto del lenguaje, porque el lenguaje sería tal vez un caso bien específico de algo que se tiene que analizar en contexto, tal vez in situ, pero la voz sola, ¿no? La voz corpórea, ¿no? Me parece que sí permitiría hacer tanto una lectura transhistórica de la voz y también de la escucha, ¿no? Apelando a nuestra humanidad, ¿no? Porque también como antropóloga aprendí a agarrar todo con pincitas y depende del contexto, y cuando todo se relativiza, siento que de alguna manera nos privamos de aquello que tenemos en común como seres humanos. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Gracias, Laura. Súper, tenemos la pregunta del chat de Juan Bautista. No sé, Juan Bautista, si la quieres hacer tú o la leemos. Bueno, la vamos a leer. Bueno, muchas gracias. Me gustaría preguntar si en esta historia de la vocalidad, los discursos políticos o las oratorias codificadas de la voz se van reactivando tomando el fenómeno animal y domesticado de la voz, por lo que los discursos humanos son un modo emotivo de control social. Bueno, no sé si sea pregunta pero sí, claro, hay un trabajo, no me acuerdo ahorita de la autora, que analiza la retórica del silencio, ¿no? A partir de distintos discursos, del análisis de discursos históricos de un rey de España, ¿no? Entonces decía, es que este personaje manejaba el silencio maravillosamente, ¿no? Entonces decía, había un silencio misterioso, pero estaba el silencio investido de autoridad, estaba el silencio, ¿no? Que causaba expectativa. Entonces, así como hay una retórica del silencio, puede haber una retórica de muchos otros recursos vocales. Mucha gente lo hace, ¿no? Como para empezar un discurso, uno sabe que uno se está preparando, ¿no? Se empieza a carraspear no sé, creo que en lo político, Michel Poisset tiene un libro súper interesante que trata, se llama Vox Populi, Vox Dei, que habla de toda esta, las maneras en que la voz, el manejo de la voz puede investir la autoridad, ¿no? Y cuando hablamos de esta autoridad también estaremos hablando de poder político, ¿no? Por ejemplo, Paul Moses, Michel Poisset, Lacan y otros autores, todos, cada quien en distintos trabajos, ha analizado el manejo retórico de la voz de Hitler, ¿no? Y coinciden en que los discursos de Hitler eran muy pobres, ¿no? Que siempre repetía lo mismo, pero ahí su fuerza radicaba en el manejo retórico de la voz, en cómo hacía las pausas donde tenía que hacer, cómo había una articulación con el resto de la gestualidad corporal, cómo gritaba, cómo bajaba la voz, ¿no? Y todo eso tiene un potencial político, ¿no? Sin duda. Entonces, sí, hay varios
ensayos, varios intentos, ¿no? por entender cómo toda esta manipulación vocal puede causar efectos en los demás, ¿no? Aunque, como les digo, ni siquiera tendríamos que irnos tan lejos, nosotros lo hacemos, cambiamos la voz cuando queremos pedir algo, ¿no? Hacemos voz de ternura, ¿no? No sé, yo aprendí muy pronto a manipular la voz para conseguir cosas de mis papás, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? De que y mi mamá y mis papás también me decían, estás haciendo voz de esto, estás así, quieres lo otro, ¿no? Entonces, creo que es algo hasta bien natural, ¿no? Porque sabemos que lo que proyecta nuestra voz, o sea, la voz, se puede hablar de gesto vocal, en tanto que nuestra voz tiene la capacidad de proyectar sobre el otro, ¿no? Y conseguir del otro una respuesta. Entonces, eso se presenta en el ámbito político, pero también se puede presentar en el ámbito cotidiano. Súper. Pues bien, vamos a ir cerrando entonces, Ana Lidia, ¿te parece? Sí. A menos que tú quieras decir algo más. No, creo que no. Bien, una vez más, agradecerte profundamente tu presencia acá y tu presencia y tu voz, ¿verdad? Como vehículo de tu investigación. Al mismo tiempo agradecerles a todas, a todos y a todas quienes hoy día se conectaron con nosotros y también a quienes se conectaron la semana anterior. Decirles que pueden visitar o vamos a colgar estas conferencias en las páginas correspondientes del Núcleo de Investigación Vocal y de Más que Gritos y Susurros, para que así el conocimiento la conversación siga, ¿no? Siga rodando. Pueden contactar a Ana Lidia o a Amanda si ustedes quieren para también continuar con la conversación. Laura. Sí, yo quiero ahora sí dar las gracias a Ana Lidia. Muchas gracias por esta exposición, por articular un montón de saberes, preguntas que habitualmente las tenemos dispersas en campos disciplinares distintos y este espacio de diálogo sobre la voz justamente busca que nos escuchemos, que nos preguntemos juntos y también obviamente poder profundizar en algunos de los temas que colegas de otros lugares del mundo están trabajando. Así que ha sido un gran gusto. Gracias una vez más. Gracias a todos, a todas y a todes. Y chao. Y chao, dice aquí también. Chao. No, Laura y Luis, muchas gracias por articular estos espacios, por crear estos espacios más bien y permitir estas articulaciones. Yo estoy encantada de haberme reencontrado con Laura después de muchos años, mira, ¿quién lo diría? Y bueno, de haber reconocido a Luis, que ahora es un muy querido amigo mío. Y bueno, estoy para lo que necesiten, si necesitan conversar, pueden pedir mis datos, aunque tal vez por ahí esté mi correo, pero bueno, no duden en buscarme y si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias y chao. Muchas gracias. Nos vemos el próximo año en el 8º Diálogo sobre la Voz. Esperamos ser presencial y contar con tu presencia para que tomemos pisco sour después de la conferencia, Ana Lidia. Encantada. Me deben la visita a Chile. Sí, ahí aparecen todo tipo de vocalidades. Claro, ya lo sé. Un gusto, que estén muy bien. Chao, chao a todas y todos.